Hola, hoy queríamos repasar, recordar o integrar algunos conceptos sobre contenidos relacionados a lo que son el uso desde el laboratorio de los marcadores tumorales. Siempre comento que quizá esta es una de las actividades que menos nos gusta porque menos experiencia tenemos los docentes de la cátedra para aconsejarles, como siempre intentamos hacer desde la experiencia, desde el hospital, etcétera. Pero intento entonces resumir un poco los consejos, los comentarios, las lecturas que voy aunando de distintos profesionales. Entonces empiezo a compartir la presentación y sin dudas ustedes saben qué es un tumor, es una neoplasia, no le voy a andar enseñando yo eso. Y, pero un poco a lo que es el comentario de todo esto, es decir, cómo nos ingeniamos para detectar que esas células tumorales estén teniendo marcadores que nos permitan reconocerlas como distintas a otras células. Puede haber entonces características que sean típicas de ese tumor o que estén asociadas y que veamos indirectamente ese crecimiento. Si uno mira lo que es, o un resumen, obviamente un esquemita de lo que podría ser lo que regula el metabolismo de una célula, hay miles de cascadas que están ocurriendo, pero bueno, básicamente para definirlos estos dentro de lo que es un tumor, podemos decir que gran parte de esos tumores están desencadenados por lo que son oncogenes, o sea, genes que tienen mayor expresión y de una expresión que está relacionada al aumento de la duplicación celular. O por el otro lado, otra de las características que también puede ocurrir es la deficiencia de lo que son los genes supresores, que son genes al revés que regulan o que inhiben el crecimiento celular en caso que haya alguna alteración en su genoma. Hay algunas otras características de los tumores que también son importantes al momento de estatizar su presencia, su agresividad, como pueden ser características de adherencia, etcétera, que voy a nombrar. Dentro de lo que son los oncogenes, cualquiera de esas vías en las cuales estamos mencionando, en la cual hay muchas moléculas mediadoras que llevan a un aumento en la duplicación celular, cualquiera de ellas pueden ser reconocidas o pueden ser útiles al seguimiento. Como puede ser desde factores de crecimiento, receptores, proteínas quinasas que participen, factores de transcripción, etc. La sobreexpresión entonces de esto sería lo que se asocia con esa malignidad. En cambio, en cuanto a los genes supresores, son genes cuya función es la de detener la duplicación celular en caso que haya una alteración en la secuencia. Entonces, por ejemplo, uno de lo que es altamente útil es el P53, es un gen que detecta el ADN dañado y que hace que esa célula o detenga su ciclo celular o intenta reparar el ADN, o en ese caso, en caso que esto no pueda realizarlo, induzca la apoptosis. Bueno, entonces el déficit relativo de este gen haría que ese ADN que esté mutado se continúe reproduciendo de manera tal de generar hijos, células hijas, de alguna forma aberrantes a lo que es el metabolismo normal. La estadística de esto, y eso dependía un poco de la utilidad, es que es uno de los genes que está afectado en mayor proporción en, por ejemplo, carcinoma colorectal. Entonces, de las estadísticas que he leído, por supuesto, si tienen otra que pueda variar ligeramente de esto, está perfecto, pero decir que básicamente está disminuido o defectuoso en gran parte de ese tipo de patologías. Otra causa que hace que una célula sea neoplásica es la inmortalidad. Hay algunas alteraciones en la telomerasa, que seguro se la acuerdan de bioquímica, era esa enzima que permitía regular la duplicación del cromosoma cuando ocurría en una duplicación normal. Bueno, si esa enzima no disminuye su actividad,
entonces la célula no disminuye su tasa de crecimiento a medida que van ocurriendo las distintas generaciones y eso le confiere la inmortalidad. El mensaje también es que estén alertas, como siempre les decimos a la bibliografía, ya que, por ejemplo, en este caso, mereció el premio Nobel ya hace unos cuantos años el asociar a esta enzima con, con una célula cancerosa. Otras características que también son muy importantes analizarlas es, por ejemplo, la capacidad de angiogénesis. Una célula que tenga mayor capacidad de hacer su vía de nutrición, o sea, de generar nuevos vasos con los cuales poder oxigenarse, por supuesto tendrá mayor capacidad de malignidad que otra. Finalmente, aquellas células que en vez de adherirse al epitelio en el cual es direccionada, tiene mayor capacidad de ser, digamos, de no adherirse, entonces eso favorece a su invasión a otros tejidos y entonces la disminución, por ejemplo, de las caderinas es uno de los factores que puede analizarse. En base a todo esto que les digo, si uno busca un poquito en bibliografía, en internet, etcétera, hoy por hoy hay muchos servicios que les ofrecen para hacer un análisis de ADNs asociados a distintos patrones. Hay distintos patrones asociados, por ejemplo, a tendencia a la obesidad, a la diabetes, etcétera. Pero bueno, al tema que estamos tratando hoy, hay compañías que les ofrecen analizar un pool de algunos genes que se asocian con distintas características, por ejemplo, cáncer de pulmón, colon, etcétera. Pero en esto les voy teniendo buenas noticias, como solemos informarles en otros temas, y en este caso es que cada vez nos queda más cerca y en esto los invito, si quieren, a leer algo de la bibliografía de investigadores de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina, en lo cual ellos, el doctor Martinava y su grupo de trabajo, hacen análisis de la expresión de distintos genes asociados a distintas vías metabólicas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque imaginémonos la esquemita que les contaba hoy. Una vez que se activa una de estas vías de señalización, puede ser que esas vías tengan distintas líneas que están activadas, o sea, que esa mutación puede ocurrir a distintos niveles. Entonces, eso hace que conociendo exactamente cuál es el gen que está sobreexpresado o está mutado, podría ser que algunas de esas eh, malignidades puedan ser controladas, limitadas por alguna droga. Esto hace entonces que pregunten el día que ustedes estén ejerciendo, porque si bien estos estudios muchas veces son caros, puede ser que si hay laboratorios que cubren estas drogas, quizá les ofrezcan el análisis genómico indicado al tumor que estén analizando. Estos son también campos de mucha, que van muy dinámicos en cuanto a la información y en cuanto a los tratamientos, etcétera, por lo cual simplemente mi idea es comentarles que, como siempre ocurre, pero en este campo especialmente, estén alertas siempre a lo que es la actualización bibliográfica a medida que van ejerciendo. Entonces, en caso que uno haya heredado una mutación en el ADN, uno puede hablar de pronóstico, o sea, si alguien sabe que tiene algún padre o madre que ha tenido un cierto tumor, podría ser que ese tumor haya sido heredado, o sea, haya una mutación en el ADN del padre que puede haber sido heredada, y eso entonces nos permitiría, en caso que quisiéramos, saber el cierto pronóstico que tenemos de heredar o no esa patología. Entonces, en ese caso podemos hablar de marcadores de susceptibilidad, identificando nuestro riesgo relativo de determinado cáncer. Por ejemplo, hace algunos añitos habrán escuchado hablar del BRCA1, que es un gen supresor que está alterado en gran parte de los genes en caso de cáncer de ovario. Y esto se hizo bastante famoso, ya era, no sé, hará 7, 8 años, en el caso en cual una actriz muy famosa, ella comentó que ella se había hecho una doble mastectomía, etcétera, al tener herencia defectuosa en estos genes. Sí, simplemente como un dato anecdótico y simpático, si se quiere, por ejemplo, hay un rockero que ha sido muy, muy famoso, Peter Criss, que él había tenido cáncer de mama
en el cual, en el caso de los hombres, el gen defectuoso, en vez de ser el gen BRCA1, es el gen BRCA2, y es un poco el comentario que le había hecho en las revistas. Bien, pero además de tener un pronóstico si esa mutación fue heredada, hay otras mutaciones, muchas en realidad, que son adquiridas, o sea, que por alguna situación exógena uno puede tener ese ADN mutado y no tener la posibilidad de reparar. Creo que hay varias sumatorias, creo que estadísticamente para que un tumor se implante tiene que haber varias mutaciones sobre el mismo gen, porque nosotros tenemos, nuestro sistema tiene la posibilidad de reparación muchas veces de ese genoma. En caso que esto no ocurra es cuando el tumor se implementa. Entonces, muchas veces, y nuevamente los consejos que podemos dar más de lo humano que de lo docente, es que hay muchas veces que uno se expone, queriendo, sin querer o sin ser demasiado alerta a estas situaciones, como pueden ser las radiaciones UV, que por suerte hoy por hoy están mucho más conocido el efecto, mucho más alerta, el evitar la exposición a la luz solar. Pero hay otros agentes químicos, por ejemplo, con los cuales uno puede trabajar o muchas veces uno puede incluso están en la misma atmósfera que respiramos, entonces ahí no hay mucha más chance de tener la alerta para evitarlos, e incluso los virus, ¿no? O sea, un virus que pueda ingresar a las células y se incluye en su genoma y eso causa entonces un cambio en la expresión de algunos de los genes, eso puede producir un tumor. Y también la buena noticia, por ejemplo, respecto a esto, que también ha merecido un premio Nobel hace ya unos años, la asociación del cáncer de cuello de útero con el virus del papiloma humano y de ahí en más desarrollar la vacuna, que hoy por hoy también es parte de las vacunas administradas. Hace unos años ya un poquito más se empezó a discutir el glifosato, hoy por hoy también ya es muy conocido, que es parte de los agroquímicos con los cuales se suele fumigar, y entonces hubo varias discusiones hasta que finalmente se reconoció que era cancerígeno. Y un poco el mensaje, fíjense cómo nuevamente muchas veces me da la sensación de que estamos un poco invadidos por una información parcializada. Entonces, viendo cuál es la razón por la cual no se deja de administrar ese agroquímico, dado que se demuestra su toxicidad, si uno ve, fíjense, esto es, por ejemplo, es el prospecto asociado a estas drogas, y dice acá abajo información sobre el cáncer. Esta droga no es carcinogénico, basado en estudios crónicos evaluados en ratas y ratones. Siempre les comentamos que, bueno, si uno quisiera saber un valor normal o un efecto, tendría que hacer un estudio en humanos en las condiciones en las cuales se está evaluando ese analito. En este caso sería lo mismo. Dudo que encuentren humanos que se sometan a hacer un tratamiento con una droga probablemente carcinogénica para ver si ese efecto es así o no. Entonces, bueno, el mensaje es siempre intentar evitar exponernos y fíjense, para ver la actualidad de esto, como última propaganda si se quiere, estos son datos bien recientes, sacados del diario, en lo cual, ¿se acuerdan? Hemos comentado, por ahí creo cuando vimos Ventana un poquito, que los trabajadores del subte estaban discutiendo con las autoridades por el asbesto en los trenes. ¿Han escuchado seguro? Es un tema muy actual en estos días, en el cual ese asbesto al cual están sometidos o están recubriendo como aislantes de vagones, podrían ser carcinogénicos. Entonces, para ver un poquito más, me fijé en la American Cancer Society y ellos dicen que sí, que la inhalación crónica de distintas conformaciones del asbesto, hay distinta morfología, se tiene un tamaño de partículas que puede afectar al parénquima pulmonar, detectarse, precipitarse ahí y generar que aparentemente, por ejemplo, el mesotelioma sería un tipo de cáncer asociado con el asbesto.
Nuevamente, simplemente para decir cuánto muchas veces estamos sometidos a moléculas que podemos evitar y otras veces no. En cuanto a marcadores, y ya como para terminar con lo que es una generalización, algunos vamos a hablar ya en un minutito cuál es el uso en la clínica de los marcadores rutinarios, pero muchas veces no suelen ser específicos, por lo que charlamos bien a continuación. ¿Por qué no son específicos? Bueno, porque esas proteínas muchas veces o factores extra no tienen por qué ser proteínas, pueden ser incluso hasta lípidos, hasta este, ADN como hemos charlado. Muchas veces son comunes a distintas células, o sea, no se puede diferenciar de que ocurran de una célula normal o que ocurran solo a una célula cancerosa, sino que además muchas veces muchos de los marcadores que usamos en la clínica son asociados a proteínas de procesos inflamatorios. Por lo tanto, veremos a continuación que muchas veces son poco sensibles, pero lo que ocurre incluso más es que en general son poco específicos, o sea, pueden estar elevados a su vez en situaciones que son benignas. En cambio, hay algunos, fíjense que hemos charlado, por ejemplo, de lo que hemos venido hablando en otros temas que ya hemos analizado, por ejemplo, si tuviesen un hemograma, en lo cual este sería el frotis. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Tendríamos que ver los eritrocitos bien separados uno de otros. En este caso, la morfología se ve los eritrocitos medio apilados. ¿Se acuerdan que charlamos la importancia de la velocidad de eritrosedimentación? El exceso de inmunoglobulinas es una de las causas que hace que la velocidad de eritrosedimentación se eleve, las proteínas totales elevadas, asociado o no con hipercalcemia. Un paciente que tiene estas características, sería importante que pidan un proteinograma. Proteinogramas, acá les muestro, ya les he mostrado en otras ocasiones. Esto es una placa en la cual hay 30 pacientes, todos corridas las electroforesis de proteínas plasmáticas, como ya les he comentado antes, implica que cada una de estas es una electroforesis de pacientes distintos. Las proteínas son sembradas abajo, digamos, de lo que ven en cada banda y son corridas por carga y van migrando hacia arriba de lo que están viendo acá en el gel. Y luego de colorearlas vemos, como ya le hemos charlado de nuevo, la banda de la albúmina, de las alfa 1, de las alfa 2, de las beta y de las gamma globulinas. Entonces lo que me interesa llamar la atención acá es que normalmente las gamma globulinas no ven un peso molecular específico porque tienen una gran variedad de gamma globulinas, cada una con su peso, dependiendo la gran variedad de anticuerpos que se van expresando. Pero bueno, hay situaciones, por ejemplo, si ven acá lo que sería la tercera calle empezando de la derecha abajo, o sea, la que ven ahí el número 13, en la cual acá ven una banda principal en las inmunoglobulinas y se ve más claro el resto, o sea, una expresión monoclonal de una inmunoglobulina con una supresión de las otras. Esto, sin duda, no es un proceso maligno, y en caso de ser así, lo que tendrían que pedir, o se los tendrían que hacer directamente, si están en un hospital seguro se los hacen directamente, es ver cuál es esta inmunoglobulina que está ahí mediante inmunoelectroforesis. O sea, esto es una electroforesis común, teñida, cualquier proteína que esté ahí se va a teñir. En cambio, esta es una electroforesis frente a cada anticuerpo de lo que están buscando. Entonces tendremos si son las bandas de las IgG, las IgA, las IgM o las cadenas kappa o lambda. Bueno, de esa forma uno puede identificar cuál es la cadena que esté sobreexpresando ahí y en base a eso hacer diagnósticos, si es una macroglobulinemia, un mieloma, etc. Pero esto sería entonces un marcador de diagnóstico. Pero bueno, ya una vez que usamos o que estamos en el caso de la clínica un poco más rutinaria, ¿qué esperamos de un marcador tumoral? Bueno, lo que esperamos es un marcador que sea pronóstico, o sea, que si ese marcador se eleva, eso sea un indicio que hay una neoplasia, si disminuye es un indicio
que la neoplasia está siendo controlada. Y que nos permite entonces decir, bueno, si ese marcador se eleva, puede ser en caso de que el tratamiento no funcione, que haya un cáncer recurrente, etcétera. Y por supuesto, el marcador ideal es el que se presente solo en el tejido tumoral y no en otros, o sea, que sea específico, que pueda detectarse cuando la carga es baja, o sea, que sea sensible, y que sea de fácil acceso, o sea, en lo posible que uno pudiera detectarlo en un fluido, en una muestra que no sea cruenta, que no sea agresiva, fácil, digamos, de determinar. En sangre en particular son los que normalmente se usan más en rutina. Lamentablemente no siempre o casi nunca pasa esto. Por ejemplo, dicen acá que el más precoz es el de la gonadotrofina beta, cuando en el coriocarcinoma, cuando hay ya 1.000.000 de células. Conclusión, cuanto más alerta se tenga más temprano, mejor será la búsqueda sin duda. Entonces, haciendo propaganda, no es propaganda, sino promoción, como hemos intentado hacer en toda la cursada de nuestros premios Nobel, simplemente en base a eso es la excusa que me da en decir que gran parte de los kits que tenemos en el laboratorio para detectar, cuantificar estos test que vamos a usar de marcadores tumorales es mediante el uso de anticuerpos monoclonales. Eso simplemente es la técnica, o sea, un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo generado a partir de un solo clon de células. Y eso entonces va a ser lo que me va a permitir, yo tengo ese anticuerpo contra PSA, por ejemplo, cuando yo lo enfrente, si eso me da positivo, estará diciendo bien específico contra esa proteína que estoy analizando. Bueno, entonces, para decir que esta persona que está acá es César Milstein, Un fueguito es una película que ya hace varios años que han hecho, si a alguien le interesa la puede buscar. Él en realidad fue un inmunólogo que trabajó en Argentina y luego se fue a Inglaterra y finalmente cuando cerraron el servicio del laboratorio en el cual él trabajaba, finalmente se quedó en Inglaterra y allí fue que puso a punto esta técnica, simplemente porque él quería tener una técnica, aparentemente por lo que cuenta la historia, eh, de tener gran cantidad de anticuerpos del mismo tipo, y entonces desarrolló esta técnica que finalmente mereció, como decíamos, el premio Nobel. ¿En qué consiste? Muy rápidamente. Si yo quiero obtener anticuerpos contra una proteína en particular, le inyecto, por ejemplo, a un animal de laboratorio esa proteína, el animal no la reconoce como verdadera, entonces genera anticuerpos contra ella, y entonces tendrá linfocitos que expresen esa proteína en el medio de muchos otros linfocitos que expresan para otras proteínas. Bueno, luego algunas de estas células las fusionan con otras que vengan de un linfoma, o sea, de un tumor a partir de linfocitos, y por selección finalmente logran tener una sola célula que sintetice tanto un solo anticuerpo y que tenga inmortalidad. Entonces, de esa manera ya tengo gran cantidad de linfocitos que me van a expresar la proteína que busco, y esa es un poco la técnica, así muy a grosso modo, desarrollada por este hombre. Respecto a las técnicas entonces que vamos a utilizar, un poco en base a todo esto lo que venimos charlando, es muy importante ver la gran variabilidad de metodología. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que ya hayan diagnosticado el tumor y entonces están viendo un seguimiento en sangre. Pueden ser que tengan una biopsia de tejido, y esto, por supuesto, lo ven mucho mejor en patología, simplemente para nombrar. Eh, entonces, quizá hay marcadores que se expresan y quedan en el tejido, u otros que están en el tejido, pero luego se liberan a sangre. Entonces, muchas veces varía mucho la muestra y la técnica con la cual hagan los estudios. Un poco lo que se dicen es que en caso de dudas se repita la muestra, siempre dentro del mismo laboratorio, porque ahí puede haber variabilidades en base a lo que vamos a charlar ahora. Por ejemplo, hay algunos marcadores, algunos receptores que en tejido me dan posibilidad de decir si un tumor es más benigno o no. Pero bueno, un poco dado todo esto que venimos charlando de la gran variabilidad que hay, este es uno de los grandes consejos que
les sugeriría y en base a lo que me han sugerido también los médicos, y es siempre con la misma lógica. Dado que estas proteínas u otros marcadores pueden ser inespecíficos y pueden ser poco sensibles, la idea es intentar reconocer un poco la cinética de esos marcadores. Por ejemplo, y estos van a ver en general, siempre que hay hepatopatías o que hay problemas, por ejemplo, insuficiencia renal, con la misma lógica que hemos hablado de los enzimas, que se depuran estos marcadores más lentamente, o que haya procesos inflamatorios que puedan elevar marcadores también, pero no asociados a tumores. Entonces, siempre puede haber marcadores elevados que no se descartan, por supuesto, pero la idea es confirmar que estos marcadores estén siendo elevados con el tiempo para asegurar que si el proceso es un proceso reciente que está yendo aumentando su expresión, o si es un proceso crónico en una persona por insuficiencia renal o por la hepatopatía, etcétera, y que va a estar ligeramente elevado, pero sin ser asociados a un tumor. Entonces, por ejemplo, si imaginamos que la situación normal, en este caso sería uno de este marcador, que es el de los circulitos blancos, en este caso estaría elevado más o menos el doble del valor normal. Bueno, si yo lo analizo en los distintos días, dependiendo del marcador, que yo cada 20 días o cada un mes o 3 o lo que ustedes consideren, si el nivel promedio de ese marcador se mantiene, me estaría diciendo entonces, o lo podría asociar a que es un proceso crónico del paciente por las razones que venimos llamando. Ahora, si ese marcador, sea cual fuere, con el tiempo va aumentando, eso sería un indicio de que está asociado a un proceso proliferante. ¿Se usan los marcadores para diagnóstico? Bueno, un poquito en base a lo que venimos charlando, el consenso en general es que estos marcadores que usamos en la clínica no sirven como diagnóstico por lo que venimos charlando, pero acabamos de dar un ejemplo, por ejemplo, una banda monoclonal podría ser. Por ejemplo, en el libro de Medicina Interna de Farreras les dicen también que dentro de esos marcadores sanguíneos tenemos la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica, donde son indicios muy fuertes de diagnóstico, ya sea para diagnosticar de entrada o para apoyar a la búsqueda fehaciente de esos. Y después hay varios otros que nuevamente que acompañan al estudio y al tratamiento. Entonces, de estos que venimos charlando, que en general se usan, he visto, ¿se acuerdan que hemos charlado también en las primeras clases? Hay varios que se usan, se emplean en lo que es un programa de control de calidad del laboratorio, pero con otra lógica. A ver, ¿se acuerdan cuando charlamos, qué sé yo, cómo sabemos que un laboratorio trabaja bien para determinar la glucosa, el colesterol? Bueno, ese laboratorio está sometido a un programa de control de calidad. Y entonces ahí tiene que ser que los valores sean los mismos en cualquier laboratorio al cual usamos. En el caso de los marcadores tumorales, se adicionan recién a estos programas de calidad, no porque las técnicas que usen sean buenas o malas, siempre son técnicas muy sensibles como las que acabamos de nombrar, pero muchas veces, dado que estos anticuerpos que se determinan para hacer análisis cuantitativo puede variar entre un kit o un sistema o un método, etc., entonces con el tiempo recién se van incorporando estos sistemas. Entonces, hoy por hoy, si ustedes buscan en la Fundación Bioquímica, que son los que hacen estos programas de calidad, estos que son los de uso que vamos a nombrar ahora rapidito, son los que ya están incorporados y entonces son accesibles a cualquier laboratorio que haga estas determinaciones. Bien, entonces empiezo con uno que quizá es el que nos deja un poquito más de beneplácito en cuanto a que quizás es uno de los más sensibles y más específicos. Y es el PSA, el antígeno prostático específico. ¿Qué es eso? Es una enzima con actividad, no importa, proteolítica, pero que se eleva en caso, o sea, tiene
un marcador que se eleva en caso de cáncer de próstata. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, fíjense, empiezo por acá abajo, que dice que la sensibilidad es de cerca de un 70 o un 80%, lo cual dice que aparecerá elevado en pacientes con cáncer de próstata incipiente, en una buena proporción de estos pacientes. Y además es uno de los que menos se eleva en otras patologías. Por ejemplo, nuevamente, dentro de las enfermedades malignas tenemos cáncer de próstata, de mama, neoplasma, etc. Y dentro de las algunas benignas, en realidad no son tantas, como veremos ahora a continuación con los otros. Entonces, el único consejo que se puede dar de esto, la pregunta que les haría si estuviésemos viéndonos, si lo usarían como screening. ¿Qué significa screening? Significa que hay un paciente que es o una población que son supuestamente sanas o por lo menos no se sabe que hubiera o no una patología y entonces si uno tuviese la posibilidad de hacerle una determinación que es absolutamente una muestra de sangre aislada, sin ninguna complejidad la toma de muestra, uno podría hacer esa determinación y de esa forma seleccionar lo más certeramente si está enfermo o no, si tiene la patología o no. Bueno, en este caso, dada esta sensibilidad que tiene, es que se intenta asociar, y en este caso no les voy a decir ni sí ni no, ustedes sabrán, el intentar usar el PSA como screening. En realidad, como yo les contaba, pasaba con la hemoglobina glicosilada, donde quizás se vería, quizá no, pero es una determinaciones que sí se usan. Simplemente por eso, porque muchas veces hay pacientes que o son reacios a enfermedades, a realizaciones más invasivas o es difícil que vayan a los médicos. Fíjense, les quería comentar esto. La vida media de este marcador es de 2 a 3 días y puede elevarse en casos de prostatitis o de hiperplasia o de ejercicio enérgico o la misma maniobra de, de actividad médica, digamos, por las cuales la palpación pueda hacer que haya una elevación momentánea del marcador sin que haya una lesión. Entonces, en ese caso, que le determinen el PSA o que le hagan un tacto para determinar o no una probable patología de próstata, dejen esperar 2 o 3 días por si hubiese, por la misma maniobra, una elevación momentánea de ese marcador. También sé que esto está de acuerdo con lo que les comenta neurología, que este marcador puede estar en sangre unido a proteínas o puede estar libre y que la elevación o que esa mayor relación asociada al libre es mejor pronóstico. Entonces, dicen estadística, nuevamente si les han dicho otra cosa me comentan o tómenlo como algo aproximado en base a otros estudios que puedan hacer, pero bueno, que el PSA libre, si es mayor a 25%, la probabilidad de cáncer de próstata es baja. En estos en particular, en estos estudios, es que les recomiendan, también me han dicho, y en general he estado de acuerdo, que se puede medir la velocidad de PSA. ¿Qué es la velocidad de PSA? Es un poco lo que les comentaba antes de ver la cinética en caso de que tengan un ligero aumento y que no, la clínica no les determine que sea probable un carcinoma de próstata, es medirlo secuencialmente y ver si hay un cambio en el tiempo. Entonces, aparentemente dice que un aumento de 0,75 nanogramos por mililitro por año justifica otros estudios, entre ellos ecografía prostática y tacto rectal. Un poco también, simplemente para llamarle la atención, como hacemos siempre, el decir lo que charlábamos recién, si lo utilizarían como screening, como diagnóstico, y esto lo saqué de la Sociedad Argentina de Oncología, no, la Sociedad Americana de Oncología, que ellos les decían lo siguiente, les decía que, que se había observado
un poco la pregunta es si usarían el PSA o no como diagnóstico. Decía que se había observado una disminución de la metástasis, si usaban el PSA como screening en más de un porcentaje. Sin embargo, los estudios fallaban en relacionar la detección sistémica por el uso de PSA con la reducción de mortalidad. Más aún, los resultados no se han podido extrapolar a otros países y no se recomienda el examen de detección temprana del cáncer de próstata porque hay posibilidad de sobrediagnóstico y sobretratamiento consecuente. Nuevamente, entonces, no les voy a decir ni sí ni no, simplemente cuál sería la razón. Es que las sociedades recomiendan que quizá la sobreevaluación del PSA puede llevar o a sobrediagnóstico, etc. En cuanto a otros marcadores, ya por suerte el PSA ha desplazado completamente la fotasa prostática porque era muy poco sensible y muy poco específica, en particular poco sensible. Fíjense, aumentaba recién cuando ya el 60-70% de los pacientes tenían metástasis. Y este es un ejemplo de los que vamos a charlar rapidito ahora, en el cual también está elevada en varias otras patologías benignas como cirrosis, osteoporosis, etc. En cuanto a carcinomas gastrointestinales, para el diagnóstico, por supuesto, ya tienen cada vez más estudios de imágenes. Eh, ¿Se acuerdan lo que les he comentado? Esto también lo saqué de la Sociedad de Oncología. Eh, que depende si tienen accesible o no la técnica, sugieren determinar como una primera aproximación sangre oculta en materia fecal, colonoscopía, hoy por hoy también ya es una de las técnicas que es mucho más accesible. Em, y en caso de, entonces, ya haber diagnosticado el carcinoma gastrointestinal, el seguimiento se realiza mediante un set de marcadores. O sea, ya no hay un solo marcador, que es el que es indicado en este caso, sino nuevamente, y dado que, fíjense todas estas columnas que están acá. Uno, el antígeno carcino embrionario. Puede aumentar en cáncer de páncreas, colorectal, próstata, ovario, mama, pulmón. El CA2729 puede aumentar en colon, riñón, estómago, etc. El CA199 puede aumentar en páncreas, gástrico, etc. El CA72-4 en carcinoma gástrico, etc. Y además, todos ellos pueden aumentar en distintas patologías. Entonces, la recomendación es que en caso de tener un cáncer gastrointestinal, se hace este set de determinaciones y se ve cuál de ellos está aumentado. Entonces, si de todos estos está aumentado, qué sé yo, por ejemplo, el CA2729, este es el que saben que es sensible su liberación al tumor que está teniendo esa persona. Entonces, este es el que pueden usar para ver si sube o si baja en base a si hay tratamiento, si hay cirugía, si hay cáncer recurrente, etc. ¿Se entiende? Fíjense nuevamente las patologías benignas, que es lo que charlaba hoy. Por ejemplo, un paciente con EPOC, el CEA puede estar aumentado nuevamente. Este aumentado sería un valor más o menos constante y no drásticamente elevado. En el caso del tabaquismo, por ejemplo, es algo también que suele ocurrir, pacientes fumadores muchas veces tienen un nivel ligeramente elevado de SEA, pero nuevamente asociado a un proceso absolutamente inflamatorio y benigno. En el caso de cáncer de vejiga, más allá de los marcadores que se pueden usar, me interesa recomendarles lo que hemos charlado, si han escuchado en las clases anteriores, en el cual la citología es importante. O sea, en un paciente con algún tipo de clínica asociado a que pueda tener un tumor de vejiga, es importante el estar alerta con la aparición en la orina de células que son neoplásicas, que como les he contado, si han escuchado, se ven núcleo más grandote, más pignóticos, citoplasmas más chicos, son células más profundas que son detectables, por supuesto, por el servicio de patología. Entonces, es importante, si llegan a sospechar, que ante un análisis de orina común, como pueden solicitar en el laboratorio,
alerten a la posibilidad de ver si a la simple observación microscópica da un cierto indicio para inmediatamente derivar esas muestras a patología. Luego entonces, el antígeno tumor de vejiga sería uno de los que puedan llegar a determinar. En el caso de cáncer de testículo, sí tiene una muy buena sensibilidad, en particular son de células germinales, la alfa-fetoproteína, que por supuesto ya también está en cáncer primario de hígado, por lo tanto es un marcador que sí es muy aproximado al diagnóstico, y lo mismo la gonadotrofina coriónica. Por supuesto, ambos marcadores pueden estar elevados en otras situaciones, pero su elevación en sangre con la clínica o con la observación es muy sugestivo entonces para hacer diagnóstico. En caso de cáncer de ovario, hay 3 marcadores que son los que hoy por hoy se están usando más, con la misma lógica de lo que hablábamos de los tumores gastrointestinales. En este caso sería el CA, eh, el CA15-3, el CEA y el CA125. Nuevamente se usan con los 3 marcadores y se ve cuál de ellos es el que está elevado para usarlo en su seguimiento. Estos en general aumentan muy poquito en casos de pacientes normales, con los cuales nuevamente habla de una buena especificidad. Y en caso de cáncer de mama, se hacen también estos marcadores y se puede agregar en general el CA27-29 también como marcador. Quería comentarles también esto, en caso, fíjense, de cáncer asociado a células del sistema inmune. Por ejemplo, la beta-2 microglobulina es una de las que se puede estudiar, como ya hemos charlado también, si se analiza también mieloma, etc. Y lo que me interesa es ver las LDH. ¿Se acuerdan que hemos charlado ya cuando vimos enzimas? Que la LDH o cualquier otra enzima de la vía glucolítica es muy probable que aparezca en circulación en caso de que haya algún cáncer, pero no siempre. Y además, si ese cáncer está accesible a lo que son la vía sanguínea, puede ser que aparezca, como es este caso, por ejemplo, de células del sistema inmune, y si no, en otros tumores, ya sea de hígado, de eh, hueso, etcétera, puede aparecer también, solo que la macana es que no siempre es muy sensible, o sea, aparece en sangre cuando ya el tumor está bastante ampliado. Como para nombrarle simplemente, para en caso de cáncer de pulmón, la enolasa específica de neuronas, sería marcador de tumor endocrino, y la citoqueratina para células no pequeñas. Con la misma lógica, simplemente para nombrarles, la calcitonina podría ser un marcador en caso de células parafoliculares, la insulina en el caso del insulinoma, y la proteína S100 en el caso del melanoma. Es lo único que tengo como para comentarles, para que busquen en cada situación cuál es la proteína que puede asociarse a ese tipo de tumor. En el caso del melanoma, acá recomiendan que el seguimiento se pueda hacer con el LDH. Nuevamente, entonces, el único consejo que asocio a esto es que busquen los consensos en base al paciente, en base a la sociedad que estén siguiendo, en base a la actualidad de los marcadores que les ofrezcan y el tumor que les ofrezcan, que estén siguiendo. Esto es lo que les comentaba de cuáles son los que están siendo utilizados. Así que bueno, termino nada más como a modo de ejemplo. Esta es una persona que es en realidad una persona, un político que ha tenido un tumor de testículo. Y las preguntas bobas, como para hacerlos pensar un poquito, sería, supone que le hacen el diagnóstico midiendo una, una hormona. Bueno, puede ser que sea un hallazgo, pero por supuesto todo surge de hacer primero una clínica, una palpación, un seguimiento, y se puede confirmar, por ejemplo, este caso si fuese
por gamotrofina coriónica. De la historia clínica, este paciente es un paciente que mejoró, que tiene una vida activa y ya hace varios años. Entonces la pregunta es, ¿esperarían a ver si la LDH aumentó para ver si está bien o mal? Y ya cuando el LDH aumenta, seguramente ya sea relativamente tarde, por lo cual no sería la lógica de esto. Así que bueno, un poco eso es lo que les quería terminar de comentar. Les dejo el seminario, cualquier duda por supuesto me comentan y nuevamente un gusto como siempre.